Muy bien, quiero pedirle que abra su Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer los versículos del 36 al 38. Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 38. Hechos 2, del 36 al 38. Dice así la palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quise compartir, o quise leer y preparar la meditación relacionada con este texto, bajo el contexto de lo que vamos a estar por hacer después de esta meditación. Hoy la iglesia celebra esta ordenanza que el Señor nos ha mandado en su palabra, de bautizar a los creyentes en Cristo Jesús. Y es en función de ese bautismo que nosotros queremos proclamar el mensaje de la palabra y saber por qué hoy están procediendo estas tres jóvenes a las aguas del bautismo. Que se pueda entender qué es lo que eso significa, pero al mismo tiempo maravillarnos y alegrarnos por las misericordias de Dios manifestadas, no solamente en la vida de ellas, sino también en nuestras vidas, los que hemos creído y los que nos hemos identificado con Cristo por medio del bautismo. Es entonces en ese tono que le pido que pueda prestar atención al mensaje que hoy se ha de proclamar y pedirle al Señor que le ayude a entender, pero también a aplicar este mensaje a su propia vida. Vamos entonces a introducirnos en este texto. Esto que nosotros acabamos de leer es parte del registro de lo que se puede señalar como el primer gran avivamiento en la historia de la iglesia. Se dio cuando el Espíritu Santo descendió sobre su iglesia en esta fiesta del Pentecostés y se manifestó este maravilloso milagro de hablar en diferentes idiomas o diferentes lenguas, en contraste con el castigo que se había dado allá en Génesis 11. Recordará que en ese capítulo Dios confundió la lengua de las personas en la Torre de Babel. Era un pueblo que en ese momento todo el mundo tenía un solo idioma y se habían unido todos de manera orgullosa para construir una torre que llegara hasta el cielo y poder hacerse de un renombre. En otras palabras, querer ser Dios. Sin embargo, como castigo, el Señor confundió sus lenguas y los repartió por todo el mundo. Ahora, judíos de Jerusalén, en este contexto de Hechos 2, hablaban diferentes idiomas simbolizando no el castigo, sino más bien cómo el evangelio sería esparcido a todas las naciones. Esto es algo maravilloso. En otro tiempo, cuando Dios había confundido las lenguas, los hizo como castigo. Pero ahora, en esta venida del Espíritu Santo, el Señor estaba manifestando un milagro maravilloso por medio del cual simbolizaba que su evangelio llegaría a todas las naciones. De hecho, es uno de los mandatos del Señor, que sea predicado este evangelio a toda criatura. Y es así entonces como se empieza a dar cumplimiento a aquella maravillosa promesa que Dios hizo a Abraham. En tu simiente, es decir, en Jesús, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto es algo maravilloso por esta sencilla razón. En otro tiempo, nosotros, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos venezolanos, en otro tiempo nosotros no teníamos ningún derecho a las promesas del Señor. Pero ahora, el Señor ahora ha abierto por medio de Jesucristo esas puertas para que no solamente judíos, sino también personas de todas las naciones puedan venir a disfrutar de las misericordias del Señor en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Este gran movimiento comienza con la predicación del apóstol Pedro, como lo podrá ver ahí en el capítulo 2, y también junto con los demás apóstoles. El Espíritu Santo impulsó a estos hombres para proclamar el testimonio del evangelio, la verdad acerca de Jesucristo. Este milagro de hablar en diferentes idiomas preparó los corazones de las personas para el gran mensaje de salvación. Así que en este caso no es el don de hablar en lenguas el foco de atención, sino lo que viene después. Lo que viene después es lo que verdaderamente importa, que es la predicación del evangelio, por el cual las personas han de conocer a Cristo. ¿Y cuál era ese testimonio de los apóstoles? Era sencillamente que en la gran congregación que se había manifestado allí, Cristo Jesús fue anunciado.
Cristo, quien fue entregado en manos de pecadores y crucificado, resucitó. Suelto los dolores de la muerte y con gran gloria ascendió a los cielos para ocupar su trono al lado del Padre. Ese, querido oyente, era el testimonio de los apóstoles. Que Cristo Jesús fue dado en manos de pecadores, fue muerto en una cruz, pero Cristo no se quedó muerto, sino que el tercer día el Señor lo resucitó. Y hoy no está muerto, sino que hoy está a la diestra de Dios Padre, reinando en su trono para venir nuevamente. Lo cantábamos hace un momento. Cristo volverá. Espero que esas palabras puedan hacer eco en su corazón. Para los que creen, esto es una esperanza, pero para los que no creen, estas son palabras que temer. Porque para los que no creen, para los que no han descansado en la obra de Cristo, su venida no significa salvación, significa juicio. Qué tenebrosas palabras son estas, ¿no? Y qué raro que se esté anunciando algo así. Sin embargo, es parte de lo que Pedro también está anunciando junto con los apóstoles. Y vamos a adentrarnos un poco más en lo que se está diciendo aquí. Cristo resucitó y hoy está a la diestra de Dios. Por supuesto, hay más que decir para poder ver la maravilla de estas palabras del apóstol Pedro. Y para hacerlo, vamos poco a poco a ver el desarrollo de este mensaje de hoy en estos 3 cortos versículos. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas? Y quiero comenzar con esto. Hace un momento hablamos de esta manifestación del Espíritu y después la predicación como lo que se conoce el primer gran avivamiento. Quiero seguir con ese tema. Una característica común de todos los avivamientos en la historia de la iglesia es la compunción por la maldad. Repito eso. Una característica común a todos los avivamientos en la historia de la iglesia es la compunción por la maldad y el abandono del pecado acompañado con la fe en el Señor Jesucristo. Y espero que usted esté prestando atención a eso, porque eso es importante para el desarrollo de hoy. Repito, una de las características más importantes de los avivamientos en la historia de la iglesia ha sido la compunción por la maldad, el abandono del pecado acompañado con fe en el Señor Jesucristo. No obstante, antes de poder llegar a ese punto de la compunción, se requiere que las personas escuchen lo que Dios tiene que decir de nosotros. Para poder llegar hasta ese punto de sentirse mal por su pecado y abandonarlo, las personas tienen que escuchar con atención lo que Dios tiene que decir de nosotros. Ahora, ¿qué tiene Dios que decir de nosotros? Nada halagador. Si tenemos que pensar en cómo es Dios y cómo es su juicio. Las predicaciones de estos avivamientos, lejos de ser lo que hoy se escucha desde muchos púlpitos, son acusaciones directas al corazón, en vez de ser mensajes motivacionales y yoístas. Los mensajes de los avivamientos no buscaban exaltar el ego del hombre. Más bien acusaba al hombre de su pecado, lo humillaba. Eran mensajes claros de la gravedad del pecado de cada uno. Y fue el convencimiento de esta maldad de cada oyente lo que dispuso el corazón de los judíos para preguntar a Pedro, ¿qué haremos? Si esa es la realidad, ¿qué podemos hacer? Antes de poder llegar a ese punto, vamos a ver algunas cosas. Observemos algunas evidencias del mensaje confrontador de Pedro y de los demás apóstoles. Se dará cuenta en el versículo 23 del capítulo 2 de Hechos, versículo 23 y después el versículo 36, que por lo menos Pedro acusa a toda la nación israelita de haber asesinado al Señor Jesucristo. Veamos allí, versículo 23. A este, es decir, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y dice el 36, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, una y otra vez hace acusaciones graves contra los oyentes. Ustedes, en otras palabras, parafraseando, ustedes mataron al autor de la vida. Estas acusaciones eran profundas, pero también ciertas. En ambos pasajes Pedro señaló que toda la casa de Israel mató al Señor Jesucristo. Algunos de los oyentes podría haberse estado justificando en su corazón pensando que, bueno, yo no fui el que cometió esa atrocidad, fueron los demás, fueron los otros israelitas. Sin embargo, tal justificación carece de sentido y de valor cuando vemos por la palabra que por el pecado de uno todos se ven afectados. ¿Hasta qué punto nosotros podemos decir que eso es una realidad? No tenemos que ir tan lejos.
puede preguntarle a Adán qué tanto afectó el pecado de él y de su esposa a toda la humanidad. Por el pecado de Adán entró la muerte al mundo, a la humanidad. O también puede preguntarle a este hombre llamado Acán. Recordará que Israel, después que había cruzado el río Jordán para conquistar Jericó, el Señor le había dicho, no tomarás nada de Jericó, no tomarás anatema. Pero fue uno solo que se atrevió a tomar un manto babilónico y otros objetos y lo quiso esconder en su tienda. Y cuando después Israel seguía conquistando otra ciudad, en vez de conquistarla, salieron de espaldas huyendo. Y todos se preguntaban, ¿qué pasó? ¿El Señor no estaba con nosotros? ¿El Señor no nos dijo acaso, los he entregado en sus manos? Pero el Señor, con ira, le dijo, uno de ustedes ha tomado anatema y ha contaminado a todo el pueblo. Esto es una realidad, por supuesto, ineludible. Dicho sea de paso, que cuando Cristo Jesús fue entregado, hubo dos líderes representantes que dieron muerte al Señor Jesucristo. El primero fue Herodes, quien fue el representante del pueblo israelita o del pueblo judío. Y el segundo fue Pilato, representante de las naciones gentiles. En otras palabras, el pueblo de Dios, uno de sus líderes, en representación de todos, entregó al Señor Jesucristo. Y después, Pilatos, representante de las naciones gentiles, también, a pesar de que no había visto nada por lo cual acusar a Jesús, sencillamente lo entregó a la muerte. No solamente lo azotó humillándolo todavía más, sino que también lo mandó a ser crucificado. Expresiones de maldad, tanto por el pueblo judío como por el pueblo gentil. Querido oyente, nosotros no escapamos de tales acusaciones. Usted y yo no escapamos de tales acusaciones. Aunque no quieras admitirlo, de haber estado allí, tú también habrías condenado al autor de la vida. De haber estado allí, tú también hubieras dicho, crucifíquenlo. De haber estado allí, tú también hubieras escupido el rostro de Cristo. Y creo que la mejor evidencia y la razón por la que se hace esa declaración es la siguiente: la persistencia en tu pecado. La persistencia en tu pecado. Cada pecado que cometes es una clara evidencia del rechazo al Creador. Repito eso, cada pecado que cometes es un rechazo directo a tu Creador. Ahora la situación se agrava si consideramos que todos los días pecamos. Quiere decir que todos los días rechazas a Cristo, rechazas al Creador. Tu conciencia puede estarte acusando en este momento de esa realidad. Sin embargo, tenemos que decir que ese no es todo el problema. El mayor problema no está en que pequemos con persistencia, sino mayormente en el hecho de que pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios y que cada pecado que cometemos es una ofensa cósmica a su nombre. Espero que este mensaje pueda estarle haciendo a su corazón así. Porque esas son palabras necesarias para despertar nuestra condición. Tu ofensa, querido oyente, tu ofensa es una ofensa cósmica al nombre de Dios. ¿Quieres saber qué tan grave y profundo es tu ofensa al Señor? Te lo diré. Es tan grave que según la justicia de Dios tiene que ser castigado con el infierno por la eternidad. La grandeza de nuestro pecado es ajusticiada equivalentemente con la ira de Dios en el infierno eterno. Y ese es el testimonio bíblico. Usted lo puede confirmar de Génesis, Apocalipsis. Estas son palabras que podrían estar diciendo los apóstoles si estuvieran en nuestro tiempo. Estas podrían ser las palabras de Pedro si estuviera aquí con nosotros diciendo, ustedes también habrían matado al autor de la vida. Y ahí me incluyo yo. Amado oyente, ¿cuán necesarias son estas palabras? Palabras duras. Pues de la misma manera que una enfermedad grave no debe tratarse con trapitos de agua tibia, tampoco el pecado puede ser tratado como si no significara nada. Con tu pecado has ofendido al Rey. Con tu pecado su ira está encendida contra ti. Y puede ser que por causa de nuestra cultura no sea tan fácil entender lo que esa última expresión significa, que nuestro pecado ha ofendido al Rey y ha encendido su ira contra nosotros. Pero para tratar de ilustrarlo un poco, quisiera que pudiéramos hacer una comparación vana de cómo está el Señor en relación con el pecado, viendo lo que sucedió en Esther capítulo 7. Le invito por favor que pueda abrir su Biblia en el libro de Esther capítulo 7. Esther está antes de Job.
Vamos a leer todo el capítulo. Esta es una historia nada más para ilustrar cómo puede ser el enojo de un rey y las consecuencias. Dice así: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, hablando de los judíos, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Versículo 5. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, un judío, y se apaciguó la ira del rey. Esto es vano comparado con el enojo y la ira de Dios. Nuevamente, quizás en nuestra cultura o en nuestro continente no sea tan clara la percepción que se tiene respecto de la ira o el enojo del rey. Sin embargo, quiero que usted pueda saber esto: la ira y el enojo de Dios no son como las del rey Asuero, son mucho más grandes por la siguiente razón: Dios es santo, santo, santo. Fue el entendimiento de esa verdad lo que llevó a los oyentes de la predicación de Pedro a estar compungidos, lo cual es un sentimiento que es descrito como si el corazón le fuera atravesado o perforado. Hablando, por supuesto, en sentido metafórico. Emocionalmente su corazón había sido destrozado por estas acusaciones que Pedro estaba diciendo. Esa es la única forma de poder llegar a preguntar entonces: ¿qué haremos? Amado oyente, si tu corazón no se siente profundamente mal por haber ofendido a Dios, entonces no has entendido la condición en la que te encuentras. No has entendido la condición en la que estás y tampoco has entendido por qué los judíos preguntaron por esto. Si es el caso, entonces, clama a Dios que te muestre cuán profunda es tu maldad. Clama a Dios que te muestre cuán grave ha sido tu pecado, para que finalmente puedas preguntar como la persona más sedienta en el desierto: ¿dónde hay agua? Si no entiendes cuán grave es tu pecado, no vas a entender la necesidad de Cristo. Si no entiendes cuán grave es tu maldad, no vas a ver a Cristo como glorioso. Pero si hoy sientes que tu corazón ha sido compungido, atravesado, perforado por estas acusaciones de Dios, y quieres preguntar ¿dónde hay agua de vida?, Cristo dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué maravillosa promesa es esa. Esta es la situación. Es necesario que nosotros podamos ser confrontados con nuestros pecados para entender la gloria de Cristo, para entender la buena noticia. Utilizaré una ilustración un poco acorde a nuestra situación. Usted recordará que cuando nos cortaban el servicio eléctrico, empezaba
la mala condición. Había calor, no había luz, no había internet, no había agua, no había televisión, no había cable, no había nada. Había mosquitos. No había nada con lo que usted pudiera apaciguar, a menos que tuviera una planta eléctrica, ¿no? Pero si no lo tenía, usted podía estar a oscuras. Y dígame si era en la tarde. Ah, pero cuán gozosos nos quedábamos cuando llegaba la electricidad, ¿verdad? Algunos hasta aplaudían. Puede ser que aquí haya alguno de los que aplaudía cuando llegaba la corriente. Eso es una forma de poder ver cómo el pecado nos ha llevado hasta lo más profundo, para poder solamente mirar hacia arriba y ver la gloria de Cristo. Finalmente, cuando los judíos preguntaron a Pedro qué hacer, él les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí el verbo arrepentíos significa un cambio de vida, basado en un cambio completo de actitud, es decir, de forma de pensar, pero también en un cambio en nuestras acciones, cambio de actitud, cambio en nuestro pensamiento, por una sola razón, motivado al entendimiento del pecado. Eso es finalmente lo que produce arrepentimiento, que por el conocimiento del pecado ahora nosotros cambiamos de forma de pensar y por tanto nuestra vida completamente. Aquí se debe hacer necesariamente una distinción entre los tipos de arrepentimiento que manifiestan normalmente las personas. Algunas personas se arrepienten por atrición. Recuerde esa palabra. Algunas personas se arrepienten por atrición. ¿Qué significa eso? Allá donde vamos. Esto es un arrepentimiento movido por el temor al castigo más que por cualquier otra cosa. Usted lo conoce. Es muy fácil. Si usted tiene hijos o si usted fue hijo también. Creo que uno de los mejores ejemplos para ilustrar esto es cuando los padres ya tenían la correa en la mano y los hijos nada más veían: ahí viene. Y con lágrimas en sus ojos y con palabras sollozas decían: no lo volveré a hacer. Le pregunto yo a los padres: ¿acaso eso era verdad? ¿Acaso no lo volverían a hacer? Por supuesto que sí, lo volvían a hacer una y otra vez. ¿Qué fue eso entonces? ¿Un arrepentimiento? No, fue falso. Si su arrepentimiento es tal, entonces usted no se diferenciaría mucho de Judas. Sí, Judas Iscariote. ¿Sabe lo que hizo Judas? Judas, en vez de sentirse mal por su pecado, aquel dinero que tomó por haber vendido al Señor Jesucristo, trató de devolverlo, como para poder evitar el castigo que iba a recibir por eso. Dice el Señor en su palabra que el Señor guardó a todos los que el Señor le había dado, a excepción de uno, que era el hijo de perdición, es decir, Judas. Pero Judas, no pudiendo entonces devolver el dinero, lo tiró allí y fue y se ahorcó. Y se tiró de un peñasco. Hay algunos que se atreven a decir la tremenda herejía y blasfemia de que Judas está hoy en el cielo. Cuidado, porque no es el arrepentimiento falso lo que va a llevar a las personas al cielo. Entonces, hermano, ¿cuál es el arrepentimiento verdadero? El de la contrición, el de la compunción. El arrepentimiento de la contrición es el mismo que recorre por el camino de la compunción, por el entendimiento de su pecado y su ofensa al santo nombre de Dios. Y quienes recorren por ese camino, quienes van por el camino del arrepentimiento que es por contrición, son como el publicano que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es, en otras palabras, decir: ten misericordia de mí. Quienes pasan por este camino de arrepentimiento hallarán perdón de pecados en los méritos de Cristo. Quienes recorran el camino del verdadero arrepentimiento no van a ser avergonzados, sino que hallarán descanso. Esa es una promesa verdadera, infalible. Podrán descansar en la obra de Cristo, quien murió para que todas las consecuencias del pecado de aquellos que creen en Él sean borradas, eliminadas 100%. Aunque el texto aquí no lo registre, es implícito que la fe en Cristo Jesús es un requisito indispensable para la salvación. Aquí dice Pedro: arrepiéntase cada uno y bautícese. Pero aunque no utilice la palabra crean en Jesús, es implícito en el texto. ¿Por qué? Porque más adelante usted se va a dar cuenta que por lo general, cada vez que se anunciaba el Evangelio, una de las cosas que se hacía es decir:
cree en Cristo Jesús y arrepiéntete. Entonces aquí en el texto, aunque no lo menciona, ciertamente es implícito. ¿Y qué es la fe? Bueno, déjeme empezar diciendo que la fe está unida al arrepentimiento, aunque no es lo mismo. Fe y arrepentimiento no son lo mismo, pero ambos deben ser vistos como dos caras de la misma moneda. Al mismo tiempo que una persona se arrepiente de su pecado, también está manifestando fe en el Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a ver qué es fe. Fe es creer, confiar en lo que Cristo hizo y en quién es Él. La fe demanda un conocimiento de la persona y obra de Cristo, pero al mismo tiempo también demanda un asentimiento de ese conocimiento, es decir, aceptarlo. Usted puede conocer todo lo que la Biblia dice de Cristo, pero si usted no acepta eso, pues sencillamente no va para el cielo. Como evidencia tenemos a los ateos. Los ateos, no le voy a decir que todos, pero alguna parte de los ateos lee la Biblia. ¿Y pueden conocer ellos acerca de Jesús? Sí, ellos podrían decir, bueno, es una persona histórica, pero yo no acepto que él haya nacido virginalmente, yo no acepto que él haya resucitado, yo no acepto que él haya levantado a Lázaro, yo no acepto. Eso es normalmente lo que hacen los ateos. A pesar de que conocen el contenido bíblico acerca del registro de Jesús, no lo aceptan. Pero la Biblia demanda ciertamente conocimiento de esa verdad, pero también un asentimiento o una aceptación de esa verdad. Pero no es lo único. Usted puede conocer lo que Cristo hizo y aceptar lo que Cristo hizo, pero si usted no descansa en lo que Cristo hizo, usted no va a ser salvo. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa descansar? Significa sencillamente depositar toda su confianza en que si Cristo prometió que lo salvaría, si usted cree en Él, entonces puede libremente descansar en Él. Un ejemplo, ¿por qué usted se sentó en esa silla? ¿Por qué usted se sentó allí pensando que iba a sostener su peso? Bueno, porque usted sabía que las sillas sirven para eso y al mismo tiempo descansó en que, me senté. Eso significa confiar en que esa silla le iba a sostener a usted. De la misma manera, eso es por supuesto un ejemplo vano, usted debe no solamente conocer a Cristo, sino también aceptar a Cristo, las verdades que la palabra de Dios dice de Él, pero también descansar en su obra. Creer en todo lo que Cristo Jesús realizó y descansar en su obra. Y fíjese de esto. Estas cosas, es decir, el arrepentimiento y la fe, son necesarias para poder bautizarse. Pues el bautismo no es una ceremonia carente de significado. Y aquí es donde espero que esté prestando atención para que sepa qué es lo que se va a realizar en un momento. El bautismo no es una ceremonia carente de significado. Antes bien, ella es una declaración pública tanto del arrepentimiento como de la fe en el Señor Jesucristo. Quienes van a ser bautizados reconocen esto. Cuando Juan el Bautista bautizaba a las personas, lo hacía para representar públicamente cómo estas personas se arrepentían de sus pecados para vivir a una nueva vida. Una vida conformada a aquel a quien Juan el Bautista estaba preparando el camino, es decir, a Cristo Jesús. Después que Cristo Jesús muere y resucita, el bautismo cobra un nuevo significado. No deja de significar un arrepentimiento de sus pecados, pero al mismo tiempo viene también a significar nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Que estamos unidos espiritualmente a Él, es una representación pública de esa realidad. Y creo que el apóstol Pablo es una de las personas que mejor lo explica en su carta a los Romanos, capítulo 6. Le voy a invitar a que pueda ir abriendo su Biblia. Romanos 6. Romanos 6, vamos a leerlo del versículo 1 al 9. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 9. Dice así: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñoreará más de Él. Gloria al nombre de Dios. Porque aquellos que creen en Él ahora se identifican con Cristo y se unen a Él no solamente en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Los que han creído en Cristo han depositado toda su confianza en Él y al mismo tiempo se manifiesta esta gran verdad. Todos los pecados por los que Dios nos acusaba son clavados en la cruz. Son llevados allí. Y ahora a nuestra cuenta, la cuenta de los que creen, ya no hay nada por lo que se nos acuse. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa que habiendo sido limpiados de nuestros pecados, el Señor nos permite ahora vivir para Él una nueva vida. Esto es al mismo tiempo un compromiso. Esto es una representación pública de nuestro compromiso con Cristo de vivir una nueva vida, una vida de obediencia. Y aquí quiero ser claro, no se trata de una vida perfecta, porque no creo que usted haya encontrado al primer cristiano que sea perfecto. La perfección solamente vendrá cuando Cristo venga o cuando hayamos muerto. Me refiero a los que creemos en el Señor. Pero de este lado de la gloria, los que ya han creído en Cristo, ciertamente abandonan la vida de pecado y progresivamente van siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. Esa es la realidad. Y todo comienza por medio de esa representación, o mejor dicho, que todo comienza por la fe en el Señor Jesucristo. Y esta fe viene a ser manifestada por medio del bautismo. Nuestra unión con el Señor. Querido oyente, es mediante la fe únicamente que podemos tener la certeza de que aquellos pecados que nos condenaban fueron llevados por Cristo y clavados en la cruz para ahora tener paz con Dios. Es aquí, querido oyente, es aquí donde puedes empezar a ver con maravilla la obra de Cristo, pues solo Él puede darte vida y perdón. Solo Cristo puede darte vida y perdón, porque Él murió y resucitó. Quiero cerrar con la lectura de las estrofas de este canto basado en el Salmo 51. Y espero que si tú has entendido esto y todavía no has creído en el Señor Jesús, puedas ser guiados por las palabras de este cántico a pedir al Señor que te salve. Lo leo. Dice: compadécete de mí, pues, oh Dios, yo clamo a ti. Y con noble compasión, borra tú mi rebelión. Y hazme puro en verdad, redimiendo mi maldad. He pecado contra ti, y dolor yo siento en mí, pues tu gracia desprecié y tus leyes quebranté. Tú eres justo, oh Señor, mas yo, pobre pecador. En pecado yo nací, nada bueno hay en mí, solo en ti hay salvación. Tú das luz al corazón. Ven entonces a mi ser y hazlo tú resplandecer. Espero que esas puedan ser sus palabras, querido oyente. Que si usted no ha creído en el Señor Jesucristo y si usted no ha descansado en Él, hoy pueda venir a los brazos del Señor y descansar en su obra. En Cristo, la roca fuerte, firme estaré.